Hola traders, ¿qué pasa? Trading por 1000 aquí nuevamente en otra entrega, esta vez no del reto, sino explicando todo lo que hago para cumplir el reto. Te voy a entregar todas las herramientas que yo utilizo operando, ¿vale? Para que todos seáis rentable en el próximo año. Es mi regalo de las fiestas navideñas, de Nochevieja, de todo. Es mi regalo de fin de año para la comunidad, ¿vale? Vamos a explicar qué hago cada día. Aquí tengo el gráfico de Tesla y al lado el del SPY, ¿vale? Y aquí el de la ADX, el indicador ADX. Si habéis visto el vídeo de la estrategia ya sabéis de qué va el rollo, ¿vale? Pero hay un añadido a mi estrategia que yo no la pongo en los gráficos de los vídeos de cada día porque no me cabe, si no me ocuparía todo el gráfico. Yo tengo otra pantalla, tengo dos pantallas. En trading se aconseja tener dos pantallas como mínimo para poder visualizar y manejar más informaciones, ¿vale? Entonces, yo en otra pantalla tengo otro gráfico con el ATR, ¿vale? El ATR es un indicador que te mide la volatilidad. Lo voy a explicar aquí, ¿vale? Vaya a combinar todo esto. Vamos a añadir el indicador ATR. Ponemos aquí ATR, ¿vale? Con la que esto es para medir volatilidad. Yo lo cambio aquí, ¿vale? En vez de 13 le pongo 14. Más fiable para mí. No hay mucha diferencia, pero mejor. Le podéis cambiar el color de la media móvil si queréis, pero eso da igual. Para que esto nos dé un resultado fiable hay que cambiar el gráfico a un día, ¿vale? A un día. En un día nos da una media de 10,17, ¿vale? ¿Esto qué es? El ATR te mide lo que un activo se mueve hacia arriba o hacia abajo, la cantidad de puntos o dólares, como lo quieras llamar, que se mueve. Tesla normalmente se mueve cada día entre 10 dólares hacia arriba o hacia abajo. Es su media que se mueve. No significa de que cada día tenga que moverse sí o sí 10 dólares, ¿vale? Pero históricamente cada día es lo que se mueve esto, ¿vale? Habrán días que no, habrán días que ni se mueve. Hoy, por ejemplo, no se ha movido eso, ¿vale? Entonces, para nosotros saber cuánto lleva de recorrido Tesla, tenemos que compararlo con el día del cierre anterior. ¿En cuánto cerró? Cerró en 21,82, ¿vale? Entonces, si tiene un recorrido normalmente de 10 dólares, yo a partir de ahí, al momento que vaya a hacer una entrada, ya yo tengo que ver si le queda recorrido a ese activo, ¿vale? A su dirección que esté, al abajo o al alza. Yo tengo que detectar cuánto de recorrido ya lleva. En este caso Tesla ayer cerró en 121,82 y ahora lleva un recorrido, pues nada, sigue casi igual, ¿vale? No ha tenido prácticamente recorrido, se ha mantenido ahí, ¿vale? Entonces todavía Tesla tiene recorrido. Ahora todavía la apertura del mercado lleva 2 horas que abrió, o sea que tiene recorrido Tesla aún. Entonces puede ser que no haga ningún tipo de recorrido, que se quede estancado allí, o que lo haga, o que haga la mitad del recorrido, ¿vale? A partir de ahí, cuando detectamos eso, ya sabemos a la hora de entrar en un activo si nos queda recorrido o no. ¿Qué pasa si aquí ya Tesla hubiese estado en precio en 130, por ejemplo? Ya hubiese tenido un recorrido de 9 dólares, ya cerca o casi todo su recorrido de 10 dólares. Entonces ya yo ahí detecto, aunque me dé una entrada alcista, ya yo detecto ahí que Tesla ha hecho todo su recorrido, ¿vale? Su historial es de 10 dólares. Entonces si ha hecho 9 dólares ya yo sé que le queda poco recorrido o nada. Corro el riesgo de que la operación se me devuelva, se me vaya en contra o me quede allí estancado, ¿vale? Entonces eso es lo que hace el ATR.
¿vale? Esto yo lo miro antes de entrar a cada operación para ver cuánto le queda de recorrido a cada activo, ¿vale? Y viceversa, si hubiese ido a la baja, esto funciona en los dos sentidos, alza o baja, ¿vale? Si hubiese estado en 115, ya yo sé que tiene un recorrido de $6, ¿vale? Yo sé que le quedan unos $4 de recorrido. Ahí yo decido si entro o no. Todavía le queda recorrido. Por ejemplo, ¿no? Si va a la baja, ha bajado $6, ya yo sé que aún puede bajar $4 más, ¿vale? Recordar, esto hay que mirarlo siempre en gráfico de un día, comparándolo con el cierre anterior, ¿vale? Y ahí ya sabremos. También esto lo podéis ver en la página de Finvix. Por ejemplo, Tesla, ¿vale? Una vez vamos a Tesla, aquí en esta parte, mira que ATR dice 9,90, casi lo mismo que nos indica la plataforma, ¿vale? Es casi lo mismo que nos indica la plataforma, ATR de 9,90. La plataforma nos indica 10,17, parecido, ¿vale? O sea que esto, tenerlo en cuenta siempre antes de entrar a un activo, a ver cuánto le queda de recorrido y que ya no lo haya agotado, ¿vale? Esa es una parte. La otra parte, el SPY. ¿Cómo yo pongo esto aquí? Yo me voy a la página de... No, a ver... Me voy a la página de CNBC. Una vez estoy en la página de CNBC, me voy a la parte de US, ¿vale? Y si está traducida al español dirá NOS. US, una vez estoy allí, cojo este dato. Mirad que el único que está en verde es el VIX. Cojo ese dato. Ahora el VIX está en 22,07. Lo cojo y lo pongo aquí, en la columna del VIX. 22,07, ¿vale? Perfecto, ahora me voy a la columna de la parte del SPY. El SPY. ¿En cuánto está el SPY? Actualmente 379,75. Vale, pues lo ponemos 379,75. Mirad que estos valores aquí pueden cambiar. Van a cambiar. Vale, han cambiado, perfecto. Guardamos. Ahora vamos a poner los datos en la tabla del SPY, ¿vale? Momentito, por favor. Estoy perdido. Vale, aquí. Los datos que vamos a tomar son estos: límite inferior y límite superior. Estos de aquí no. Estos son los reales, pero recordad que le damos un margen de error de 0,4, ¿vale? Por ende, utilizamos estos dos de acá, ¿vale? Entonces, límite inferior 377,64. 377,64. Lo movemos, no tiene que ser exacto, 65, ¿vale? Ya sabemos que esta es la zona, ¿vale? Límite superior. Límite superior 381,86, ¿vale? 381,86. Movemos 381,86. Claro, 86. Ahí, perfecto. Aquí es el rango en el que se va a mover el SPY. Bueno, ya esto no, ¿vale? Porque ya el mercado lleva 2 horas de apertura. Ya esto no es tan real. Esto hay que hacerlo, recordar, 5 o 3 minutos antes de la apertura. Lo más ajustado a la apertura posible para que sea confiable y exacto, ¿vale? Esto es solo explicando cómo hacerlo. Pero esto hacerlo, por favor, 5 minutos antes, como mucho, antes de la apertura, ¿vale? Para que dé resultado. Perfecto, una vez tenemos esto, pues a partir de ahí ya sabéis cómo aplicarla en combinación con el ADX. Si no lo sabéis, mirad el vídeo anterior, que ahí lo explico cómo funcionan los dos en combinación. A esta parte le hemos añadido el ATR. Si tenéis duda con el ATR, dejadme en los comentarios, ¿vale? Es fácil entenderlo.
creo que sí, y si no buscar cómo funciona el ATR. Hay un montón de vídeos de cómo funciona. Aquí yo lo estoy resumiendo, haciéndolo fácil, ¿vale? Esto es solo para que tengáis una idea del recorrido que tiene cada activo. Por ejemplo, vamos a poner otro, Nvidia. Vamos a poner Nvidia. Nvidia tiene un recorrido diario de 7 dólares, más o menos, 7 dólares con 51. Tiene Nvidia un recorrido. Entonces, Nvidia cerró en 146 dólares con 03 ayer, ¿vale? Ahora está en 143,95. Ya lleva 2 dólares de recorrido, ¿vale? Lleva 2 dólares. Entonces, yo sé que aún a Nvidia le queda, puede tener aún entradas, ¿vale? Pero hay que esperar que nos dé la entrada. Esto siempre va a ser más confiable en las primeras horas de la apertura, ¿vale? Las 2 primeras horas es cuando esto será más confiable, porque después de 2 horas ya, lógicamente los activos ya han hecho cierto recorrido, ¿vale? O sea que, por favor, siempre utilizar estas cosas en la apertura, primeros 20-30 minutos de la apertura, esperar unos minutos después de la apertura porque es muy volátil, es muy fuerte la apertura, ¿vale? Es muy complicada. Yo opero la apertura porque ya he trabajado eso durante meses, pero si no tienes experiencia no lo hagas, espérate 10-15 minutos hasta que detectes con certeza una tendencia, ¿vale? Por favor. Y luego ya que tienes esto detectado, pues cambias a... Yo opero en 5 minutos, ¿vale? Mira aquí. Ayer cerró aquí Nvidia, ¿vale? Y mira, ya tiene este recorrido, ¿vale? Aquí ya cambia, ¿vale? Me dice... Esto ya aquí no, ¿vale? En un día es cuando vemos el resultado real. Esto ya en un minuto no nos vale, ¿vale? Esto es para hacer la entrada, lo ponemos en un día. Un día ya sabemos qué recorrido hace normalmente este activo. Se lo sumamos o se lo restamos, ¿vale? Al cierre anterior y ya sabemos cuánto nos queda por delante del recorrido, ya sea al alza o a la baja, ¿vale, trader? Esto quedará en el link para la descarga de la tabla de Excel, de esta tabla. El link lo voy a colgar en la pestaña comunidad del canal, ¿vale? Si te gusta, adelante, pruébalo. A mí me está dando resultados, me costó mucho ponerla en marcha, ¿vale? Estuve probando con otros indicadores y la combinación perfecta fueron estos tres, ¿vale? Estos tres fueron la combinación perfecta y ya lo estáis viendo que me da resultados. Probarlo durante 2 semanas más o menos. Después de estas 2 semanas que estáis probando y llevándolo a cabo, haremos un vídeo. Hacemos un en vivo para responder a vuestras inquietudes, recibir también mejoras. Si tenéis alguna opinión de mejora, también estamos abiertos a ello. Para todo lo que sea de mejora es bienvenido, ¿vale? Aquí estamos todos para ayudarnos. Otra cosa importante, ¿vale? Voy a explicar también porque diréis, es que tiene aquí medias móviles. Voy a explicar. Media móvil de 9, de 50 y de 21, ¿vale? Son las que yo utilizo con el VWAP. Esto también te da un indicador, te da un indicio de la tendencia, hacia dónde se dirige el activo, ¿vale? Aquí igual, lo voy a poner aquí en 5 minutos. Esto funciona en 5 minutos, ¿vale? De 50, media móvil de 50, de 21 y de 9, ¿vale? Esto hay que tenerlo pendiente siempre al momento de confirmar una tendencia. Mirad que todas también te la estén confirmando. El volumen también es súper importante, ¿vale? Por eso yo lo tengo aquí. Es súper importante el volumen, ¿vale? Por eso la estrategia hay que saber leer gráfico. No te va a funcionar por arte de magia, así porque sí, también, ¿vale? No es solo vamos a esperar que el ADX y el SPY me digan el qué. No, hay que saber leer el gráfico, interpretarlo también, ¿vale?
La DX y el SPY en combinación son una alma letal para darte una entrada. Sí, lo admito, porque a mí me funciona. Pero también yo me fijo en las medias móviles que tengo y el volumen, ¿vale? Bueno, pues nada, trader. Quise hacerlo lo más rápido posible. La tabla podéis descargarla en la comunidad, en la pestaña de comunidad del canal, ¿vale? Estate atento que subiré más. Si tengo más herramientas y voy descubriendo más cosas que puedan mejorar la estrategia, la iré comentando, ¿vale? Por el momento es todo lo que tengo. Es mi estrategia tal cual, no hay más. Hasta el momento es esto, ¿vale? Espero que lo sepas utilizar, que lo pongas en marcha cuanto antes y que empieces el próximo año siendo rentable como yo. Gracias por estar ahí. Dale like, suscríbete, comparte el vídeo, ayudemos a otros traders que están empezando y a los que están estancados también. Si alguien tiene algún swing estancado que no sepa salir de él, que me avise, que yo tengo estrategia de swing también, ¿vale? Tengo una estrategia de cómo salir de un swing estancado también, aunque esté en pérdida, ¿vale? Bueno, trader, gracias. Trading por 1000. Cierra sección.